Hoy aprenderemos cómo calcular el Customer Lifetime Value. Vamos hacia el modelo. Entonces, lo primero que debemos de hacer es tener muy clara la información que necesitamos para construir el Customer Lifetime Value. Recordemos que antes de ponernos a modelar, a rayar, además, es muy importante investigar. Yo creo que un buen modelo financiero es un 70% investigación y experiencia y el otro 30% es la construcción y la entrega de resultados o el análisis de los resultados. Entonces veamos qué elementos necesitamos para poder hacer un buen cálculo del Customer Lifetime Value. Y es primero el costo de adquisición del cliente. Para esto vamos a necesitar los salarios de mercadeo y ventas para el periodo que analicemos con sus respectivas prestaciones sociales, los gastos que hagamos en publicidad y mercadeo, los bonos e incentivos de la fuerza comercial, los bonos e incentivos para los clientes, descuentos, gabela, regalos de meses, etcétera. Seleccionar muy bien el periodo de evaluación. Si vamos a evaluar un trimestre, entonces un trimestre de salarios, el trimestre de gastos de publicidad y así para cada uno de los demás. Y después de tener esto muy claro, pues pasamos a sumar uno, 2, 3 y 4 y lo vamos a dividir por el número de clientes adquiridos en ese periodo. Eso nos va a dar el costo de adquisición por cliente. En este caso, con esto claro, vamos a pasar a hallar la contribución. Y la contribución o el margen de contribución es lo que me queda para pagar todo lo fijo después de pagar todo lo variable, claramente omitiendo lo que ya estamos calculando en el costo de adquisición, para no contarlo dos veces. Y acá es ver qué de mi producto es fijo o qué de mi servicio es variable. Y ejemplo, si yo soy una empresa que genera algo que tiene un programa de software as a service, pues para mí lo fijo es el tema de los desarrolladores, porque independientemente de si tenga uno o 10 clientes, voy a tener que pagar mi desarrollador sí o sí, pero mi variable puede ser el cloud porque a medida que aumenten los clientes, aumenta el espacio de almacenamiento, el procesamiento, entonces me va a aumentar ese costo. Eso es una forma de verlo. Y si es un producto, pues si yo produzco tenis, pues yo tengo un operario que le tengo que pagar independiente de si venda 100 o 10 tenis, pero cada tenis necesita tela. A medida que aumente los tenis, voy a aumentar la tela que necesito. Entonces el operario es fijo y la tela es variable. Entonces, si ya tenemos claro el tema de la contribución, otro tema que tenemos que tener muy claro es la tasa de retención. Normalmente esto uno lo puede sacar con el histórico, que si es una empresa establecida y tiene la historia bien definida, las cortes y todo, pues podemos detallar las cortes y decir, vea, si la corte uno que fue hace 5 años empezó con 100 usuarios y hoy tiene 50, entonces su churn es del 50% a 5 años y su tasa de retención es de 50% a 5 años. Ahora yo la necesito anual, entonces uno puede analizar año a año para ver cuánto es la probabilidad de que ese cliente permanezca conmigo en el siguiente año. Y si no tenemos la historia, está esta página que me parece muy interesante y es que nos permite ver rápidamente por industria cuál es el churn rate y uno para hallar la tasa de retención es uno menos el churn rate. Lo podemos ver por las principales industrias y lo más interesante por el tamaño del ticket. Y veamos que a medida que vamos subiendo el ticket va aumentando esa posible tasa de deserción. De pasa desde, podemos ver en el chiquito desde un máximo de 6,18 hasta un máximo del 17 cada año. Es decir, que hay una probabilidad del 73% de que ese cliente continúe conmigo el siguiente año en su versión más radical o en la versión más o en la peor versión que nos puede pasar en nuestro negocio. Se los dejo acá, acá pueden analizar y pueden ver cómo se va comportando ese churn rate y por ende su tasa de retención por tipo de industria y por tamaño de ticket. Entonces, cuando tenemos ya la tasa de retención muy clara, necesitamos la tasa de descuento y es saber cuál es nuestro hurdle rate, como lo llaman los financieros, o nuestro WAC, o nuestro costo de oportunidad para este proyecto, que debe estar muy acorde al riesgo del proyecto. Ya podemos pasar entonces a modelar el Customer Lifetime Value.
Y entonces tenemos lo siguiente, tenemos un precio de venta de 300 o lo que nos genera al año ese cliente es de $300, el costo de adquisición es de $100, la contribución es de 250, es decir, su margen de contribución es del 83%, que lo hallamos así, y su tasa de retención, es decir, la probabilidad de que el cliente siga conmigo en el siguiente año es del 70%. Un cliente en promedio permanece con nosotros 5 años y el costo de oportunidad para este tipo de compañías o de proyectos es del 7%. Entonces, primero armamos una tablita de 10 periodos para poder tener una flexibilidad de modelar más o menos periodos. Colocamos la inversión y colocamos la contribución. Y la contribución sencillamente es hacer un lógico y decir que todo lo que esté por menos del periodo 5 o igual a este periodo, pues nos traiga la contribución de este cliente. Igual es con la probabilidad de retención, solamente que hay una salvedad y es que recordemos que si yo hoy tengo la probabilidad de que el siguiente periodo mi cliente permanezca es del 70%, pues en dos periodos de la probabilidad conjunta es multiplicar 70 por 70, que nos da 49, y así sucesivamente. Entonces ya en este caso no es 70 por 70, sino 49 por 70, que es la probabilidad otra vez de ese año. Y nos va dando la probabilidad de que permanezca con nosotros en el último año es el 17%. Y hacemos el silógico. La contribución ajustada es multiplicar la contribución por la probabilidad o la retención para cada periodo y la contribución o el valor presente de la contribución ajustada o el BP de la contribución ajustada es descontar cada uno de estos valores a la tasa o el costo de oportunidad y su periodo. No tiene nada de raro. Y escoger ese valor, lo dividimos por uno más la tasa elevado el periodo de descuento. En este caso solamente nos hemos alejado un periodo. Acá dos, acá tres, acá cuatro y acá cinco. Eso nos permite entonces hallar el Customer Lifetime Value. Y esto es la sumatoria del CAC más todo lo extra que nos genera. ¿Por qué? Porque el CAC es como la inversión, veámoslo como el CAPEX que hace la empresa para poder conseguir ese cliente y lo demás es lo que nos va a generar la capacidad de generar una ganancia y a eso le tenemos que restar los costos fijos de atender a ese cliente a través del tiempo para hacer un buen análisis. Pero esto ya nos dice que este cliente le deja a la compañía para pagar todos sus costos y gastos fijos y generar una ganancia $316 en 5 años. ¿Esto qué insights nos da? Que si un cliente valora más la experiencia, pues lo lógico sería que en este caso pues estamos evaluando una empresa de café, pues pongamos lo que sea de café, y digamos que es Starbucks, pues Starbucks debería de invertir más en la experiencia que en ahorrar sus costos y gastos, porque es lo que valora el cliente. Ahora, si el cliente valora más comprarse un café barato, lo que debería hacer esta empresa es enfocar todo su know-how y su capacidad de generar ingresos en mejorar ese proceso para disminuir el precio del café y generar mayor demanda y mayor valor y capturar ese valor para la compañía. Y eso nos da la siguiente conclusión, que es la que tenemos acá. Es que el valor del cliente va a depender mucho de lo que valora ese cliente y el valor que le puede extraer la compañía con lo que ofrece. Entonces, si son precios bajos, es ejecución; si es diferenciación, es experiencia; si es velocidad, entonces es logística, y así sucesivamente. Con esto claro, pues los dejo para que reflexionen y que esta herramienta les permita volver otra vez a lo esencial, lo realmente importante, lo intrínseco.